Vamos a hablar el peligro de ocultar el pecado. Josué capítulo 7. Vamos a dar lectura a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Canri, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betaben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai, y volvieron a Josué y le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suba como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué dirán? ¿Qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con ustedes, si no destruyereis el anatema de en medio de ustedes. Levántate, santifica al pueblo y di: santificados para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de ustedes. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus. De la tribu de Jehová tomaré, se acercará por sus familias. Y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas. Y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual lo codicié, y tomé, y he aquí que estaba escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué
y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Vamos a orar. Jehová de los ejércitos, hemos dado lectura a su palabra en esta noche. Le pido que nos hable, Dios. Que sea usted usando mis labios en esta noche. Que no sea yo hablando, Señor, lo que yo pienso, lo que yo creo, sino que su palabra nos instruya en esta noche. Señor, aquellos que hemos estado jugando, Dios amado, que ahora caiga un temor en nosotros, Dios. Que podamos aprender de las lecciones de este hombre, Dios amado. Que con Dios no podemos jugar. Que podamos aprender en esta noche, Dios amado de la gloria, que los decretos de Jehová se respetan, que la palabra de Dios se debe honrar y se debe cumplir. Padre, usted nos ha reunido en esta noche para hablarnos a cada uno de nosotros. Hable a mi vida primeramente, Dios, como los que estamos reunidos en esta noche, en este lugar. Gracias, Señor, por este privilegio. A usted sea toda la honra y toda la gloria, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento en esta noche, hermanos. En el capítulo 6 vimos, hermanos, cómo Dios le dio la victoria a Israel contra Jericó. Siguieron el plan, hermanos, que el príncipe del ejército de Jehová dio a Josué, donde les instruyó y les dijo: así van a hacer, van a rodear la ciudad una vez al día por 6 días. Al séptimo día la van a rodear 7 veces, estuvimos estudiándolo, y tocarán las trompetas y caerán los muros. Israel le creyó a Dios y siguieron, hermanos, el plan al pie de la letra, tal y como el príncipe del ejército de Jehová se los había dado. Una vez cayeron los muros, dice el capítulo 6 que el ejército de Israel entró para poseer la tierra. Entraron, hermanos, a la ciudad, pero Josué, una vez estando adentro, dio una orden a todos los soldados de Israel. Y les dijo lo siguiente Josué, y lo podemos ver en el versículo 17 del capítulo 6, dijo Josué: y será la ciudad anatema a Jehová. Ahora esa palabra anatema, hermanos, quiero que la entendamos porque tiene, dependiendo el contexto, tiene diferentes significados. Esa palabra anatema, hermanos, puede significar separado o apartado, puede significar una excomunión donde se excomulga a alguien, o también puede significar maldición, dependiendo, hermanos, en el contexto que se use. Aquí en el capítulo 17, en el contexto que Dios la usó, está diciendo que dice: y será la ciudad apartada, pudiéramos decir, a Jehová. Y luego dijo Josué: con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondieron a los mensajeros que enviamos. Esta fue la orden que dio Josué a los hijos de Israel, al ejército, donde les dije: solamente Rahab, de todos los habitantes de esta ciudad, es la única que vivirá. Y luego el versículo, hermanos, 18, les dijo Josué, miren lo que les dijo. Ahí en el capítulo 6, les dijo: pero ustedes guardaos del anatema, o de lo que ha sido apartado, no lo toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema. Ahí, hermanos, note, primero está diciendo: no toquéis lo que ha sido apartado, para que no maldizgáis o no vayas a maldecir el campamento de Israel y lo turbéis. Quiero aclarar esto para que entendamos cómo se usa esta palabra dependiendo del contexto. Pero miren, la orden fue bien clara: respetaréis lo que ha sido apartado para Jehová, no lo tocaréis, no tomaréis nada de ello, para que no vayan a maldecir el campamento. El versículo 19: mas toda la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Lo único que iban a preservar era, hermanos, el oro, la plata, el hierro y los utensilios. Note, hermanos, que la orden de Dios fue bien clara.
la primera victoria o el botín de la primera victoria era para Dios. Aquí, hermanos, es un principio que nosotros debemos aprender, y si uno comprende este principio siempre será bendecido. A Dios se le debe dar lo primero siempre. Muchas personas tienen la costumbre, yo no le estoy diciendo que usted lo haga, donde a veces comienzan un empleo o se cambian de trabajo, donde muchos proponen y dicen, este trabajo me lo ha dado Dios, el primer cheque será para Dios. Ahora, no estamos diciendo que es un mandamiento, no estamos diciendo que usted lo haga, simplemente le estoy diciendo cómo muchas personas que han entendido este concepto es su trato con Dios. O no digamos aquel hermano que cuando recibe su cheque, donde antes de pagar cualquier bill, cualquier cosa, antes de comprarse incluso un chicle, dice, voy a apartar lo que es de Dios. Eso es poner a Dios primero. Y Dios le dijo a Israel, la primera victoria, lo que se va a recolectar de la primera batalla va a ser para los tesoros de Jehová. Nadie puede tocar nada de eso. La orden era clara. Todos, hermanos, sabían y entendieron lo que Josué había dicho. La orden, hermanos, no necesitaba explicación. Y esto fue lo que Josué le dijo al ejército de Israel. Ahora yo quiero que entendamos algo, hermanos. Cada prédica, cada mensaje de parte de Dios es importante y debemos prestar atención. Uno de los problemas con muchos de nosotros como cristianos es que Dios nos habla de una manera, nos habla de otra. Y vemos ejemplos en la Biblia, pero hay personas que no entienden. Todo Israel, hermanos, escuchó ese día la orden que dio Josué, que venía de parte de Dios. Pero siempre, hermanos, no sé por qué será así, pero siempre hay personas que creen ser más inteligentes que Dios. O siempre habrán personas que creen donde dicen, eso a mí no aplica. Eso es para el resto de la iglesia. Y creen que ellos están inmunes, que están libres, que para ellos no aplica. Y Dios, hermanos, y algo que debemos entender, que a veces cuando Dios nos habla por medio de su palabra, es una advertencia, es un aviso. Y muchas personas ignoran eso. Oh, el pastor ya la trae conmigo. O alguien le contó. De alguna manera se dio cuenta. O me está tirando indirectas. Yo quiero que usted entienda, hermanos, de que hay momentos donde predicadores hablan directamente a su vida sin conocer su vida. Mucho menos sin saber lo que uno está haciendo a escondidas. Y Dios advirtiendo. Dios conoce el corazón del hombre y Dios habla, dice la Biblia, a tiempo y fuera de tiempo. Dios sabía lo que había en el corazón de los israelitas. Por eso le dijo a Josué, di a mis hijos, di al ejército antes de que entren a la ciudad, que lo único que van a preservar con vida es a Rahab y a su familia. Y todo lo que van a guardar, ya sea oro, ya sea plata, ya sea utensilios de hierro, será guardado para el tesoro de la casa de Jehová. Nadie podrá beneficiarse de esta batalla. Todos sabían, pero siempre hay personas que creen que para ellos no aplica. Y de esto trata el capítulo 7. Mire cómo comienza el capítulo 7 y algo que me llama la atención, hermanos. Los primeros versículos pudiéramos decir que fueron agregados, porque si usted comienza a leer o el versículo 1, como que estuviera fuera de lugar, porque el versículo 1 nos da, hermanos, lo que verdaderamente se nos dice, lo que ha acontecido. Y así uno sabe desde que comienza a leer el capítulo qué es lo que sucedió. Pero si leyéramos del versículo 2, la historia sigue su fluido. Cuando cerramos el versículo 27, donde Josué dio la advertencia y dijo, después que quemaron la ciudad de Jericó, él dijo, nadie podrá levantar los muros de esta ciudad. Y el que los levante, su primogénito será maldito y su hijo menor será maldito. Fue una, hermanos, advertencia o una maldición, un juramento que dio Josué a la nación de Israel. Y luego usted llega al versículo 2 y sigue la historia de lo que hemos leído. Pero mire cómo dice el versículo 1 del capítulo 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Yo quiero que note en este capítulo, cada vez que Dios habla de lo que ha sucedido, habla en plural. Aunque después en lo que sigue del versículo dice, porque Acán, hijo de Carmi, no se nos dice que un solo hombre había cometido el error. Pero note, hermanos, cómo Dios, cada vez que habla de este problema,
habla, hermanos, en plural y incluye a toda la nación de Israel. Algo que quiero que entendamos en esta noche es que cuando uno desobedece a Dios, no solamente uno llevará las consecuencias. En muchos casos, su familia sufrirá las consecuencias. En otros casos, toda la congregación sufrirá las consecuencias. Por eso cuando uno va a pecar, hermanos, debe pensar en esto. ¿A cuántas personas va a dañar? ¿A cuántas vidas va a afectar cuando uno va a desobedecer a Dios? Entonces, porque mira el versículo 11 dice, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto. Y cada vez que Dios, hermanos, habla, y mire el 12 dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Un hombre había pecado. Pero cuando Dios se refiere al problema, habla con toda la nación, con los 3 millones de personas. La consecuencia de encubrir el pecado. Ahora Dios le dijo en el versículo 1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Hay palabras que a veces no muy común usamos en nuestro lenguaje y uno desconoce el significado. Si yo le preguntara qué quiere decir prevaricación, muchos de nosotros quizás, algunos sabrán, otros no. Pues yo no sabía y busqué la definición, hermanos. Prevaricación, hermanos, no es otra cosa que cuando uno comete, note esto, y es importante saber el significado de las palabras, porque uno puede, hermanos, perder todo el concepto del mensaje de lo que la Biblia nos quiere decir. Prevaricación quiere decir, es cuando uno comete un delito, es un delito que se comete a sabiendas, donde usted sabía que no debía hacerlo y aún así lo hizo. Todos sabemos que no debemos adulterar. Todos los jóvenes saben que no deben tener relaciones antes del matrimonio. Lo sabemos, pero aún así lo hacemos. ¿Sabe cómo se llama eso? Prevaricación. Pecar con conocimiento. Usted sabe que es malo y aún así decide hacerlo. Usted sabe que la pornografía es mala y aún así decide seguirla viendo. Usted sabe, hermanos, que pecar, lo que está haciendo allá ocultas, es malo y por eso se esconde, pero aún así decidimos hacerlo. Eso es prevaricación. Pecar a sabiendas. Le pregunto yo a usted, ¿sabía la nación de Israel que no podían tocar eso? Sí sabían. Josué se los advirtió con anticipación. Dios le dijo a Josué, dile al pueblo que esto no deben hacer, pero siempre hay uno, dos o si no más, que se creen más listos que Dios. Creen que pueden burlarse de Dios y la Biblia es bien clara cuando habla de esto, dice, no nos engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Ahora el versículo 2, hermanos, si leyéramos el 27 del capítulo 6 y nos saltáramos el 1 y vamos al versículo 2, mire cómo fluye o continúa la historia que venimos leyendo. Mire lo que dice el versículo 2. Después Josué envió hombres, después de la victoria de Jericó. Recogieron el botín y todo lo que perdonaron la vida de Rahab, su familia. La Biblia no lo dice cuántos días, al siguiente día, después de una semana, pero yo creo que fue rápidamente. Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betaven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai, y volvieron a Josué y le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Yo siempre he hablado de esto, el peligro del éxito. El peligro del éxito. Cuando uno ha logrado algo, cuando uno, hermanos, se propone una meta y la alcanza. Yo quiero detenerme un momento en esto, hermanos, porque es importante y que no nos vaya a suceder a nosotros. El peligro de alcanzar el éxito. El peligro de llegar a cierto nivel donde no estábamos. El peligro de alcanzar cierto conocimiento. El peligro de ejercer un privilegio que tanto anhelábamos. Yo quiero hablarle, hermanos, de las consecuencias o el peligro del éxito. Mira, hay posibilidad de caer en la complacencia. La complacencia es la tendencia a estar satisfecho con la situación actual sin esforzarse por mejorar. Conduce, hermanos, a la negligencia, a la falta de atención y a la subestimación. Subestimamos los peligros. Cuando uno ya deja de orar, cuando uno ya no lee la Biblia. No, ya tengo años en el Evangelio.
No, yo ya me puedo capítulos de memoria. No, yo ya ahora soy diácono, ahora soy predicador. El peligro del éxito, donde uno predicó, siente uno que Dios lo usó y predicó un mensaje y se confía y cree que el próximo domingo va a ser lo mismo. Ya no oró, ya no estudió la Biblia, o porque ya sabe predicar, ya no consulta con Dios. Este fue el error de los de Israel. La Biblia en ningún momento nos dice, y fue Josué de rodillas a preguntarle a Dios si podían ir y tomar a Jai. La primera victoria, Dios personalmente vino dándoles a entender, conmigo tendrán la victoria. Dios vino, se presentó personalmente como, hermanos, el príncipe de los escuadrones del cielo. Le dio las instrucciones a Josué cómo iban a hacer para tomar Jericó. Josué pudo haber entendido y haber dicho, ahora Dios, ¿cómo hacemos para tomar esta otra ciudad? No consultaron con Dios. El peligro del éxito, donde uno, hermanos, se siente ya satisfecho, se siente que lo ha, hermanos, logrado o que ya está a cierto nivel, lo que puede tener consecuencias graves. Otro peligro del éxito, hermanos, hay posibilidad de caer en la arrogancia. La arrogancia o la soberbia puede llevar, hermanos, a la toma de decisiones imprudentes, como hizo Israel. No molestemos a Dios. Él ya nos ayudó en la primera victoria, esta la podemos hacer nosotros. Y no vamos a llevar todo el ejército, con 2,000, 3,000 hombres es más que suficiente. Yo no necesito orar, yo sé de lo que voy a hablar, ya tengo mi mensaje trazado, donde yo sé que Dios va a hablar a la iglesia. Hermanos, como predicadores o los que predicamos, Dios es el que da el mensaje, porque Dios conoce la condición del pueblo. No es lo que yo quiero predicar, no es lo que a mí me place o lo que yo siento, o lo que a mí me gusta, es lo que Dios quiere que la iglesia escuche. Pero muchos predicadores nos hemos confiado y ha llegado la arrogancia, hermanos, donde, hermanos, ya a Dios ni consultamos con Él. Ya no digamos nosotros que tenemos años en el Evangelio, ¿cuántos de ustedes consultan a Dios antes de tomar una decisión? Y verán que cometemos el mismo error que cometió Josué. No consultamos con Dios, pero después venimos y le reclamamos a Dios. El peligro del éxito. También la arrogancia dificulta, hermanos, con las relaciones y rechaza o los trae al rechazo social. Nadie quiere andar con una persona arrogante, aquel que lo sabe todo, aquel que no se le puede decir nada, no aquel que conoce todos los instrumentos, aquel que es mejor que los demás, aquel que tiene una mejor voz, aquel que ya cree que predica mejor que todos en la iglesia. El peligro de la arrogancia. ¿Sabe que la arrogancia es una barrera para el aprendizaje y el crecimiento personal? A mí ya nadie me puede enseñar. Me recuerdo en una ocasión nos visitó un anciano que había terminado su curso allá en El Salvador nocturno y pues ya creía que era el apóstol Pablo, y en una ocasión nos reunimos y vio a los diáconos y dijo, ¿y estos son los diáconos? Algunos jóvenes se dijo, ¿qué me va a enseñar esta gente a mí? La arrogancia. El peligro de la arrogancia. Un concepto que debemos tener siempre es, siempre habrá alguien que sabe más que uno. Este es uno de los problemas en los ministerios de alabanza. Cuando ya sabe 2, 3 notas o puede tocar 1, 2, 3 instrumentos, cree que nadie le puede enseñar. No hay nadie en la iglesia que esté a mi nivel. Por eso no toco con ellos. El peligro de la arrogancia. La arrogancia puede llevar, hermanos, a la sobreconfianza. Ya no necesito de Dios. Lo que he aprendido, lo que he logrado, como decía un joven en una ocasión en esta iglesia que ya no está con nosotros, lo que he aprendido de esos libros para mí son valiosos y pues tengo un harto conocimiento. Entre más uno aprende, uno se da cuenta que no sabe nada. Eso es lo que logra el conocimiento. Donde uno llega a saber que no sabe nada, ya no digamos de la palabra de Dios. Entre más uno le estudia, uno dice, wow, esto es un tesoro incansable donde nunca le vamos a dar fin. Como decía yo el domingo, hay veces donde uno lee o ha leído muchas veces un versículo y luego el Espíritu lo lleva con diferentes ojos y le dice, esto no lo había visto antes. Pero cuando uno tiene esa sobreconfianza, ya no le pide a Dios. Ya no confía en Dios porque no, es que yo ya puedo. Estoy esperando nomás que el pastor me dé la oportunidad porque tengo un mensaje ahí que yo he preparado.
lo he estudiado. Ya no están aquellas palabras donde Dios me ha dado un mensaje para la iglesia. Ya no están aquellas palabras donde este es el mensaje que Dios me ha dado y estoy esperando la oportunidad porque Dios me lo ha dado. No, no, yo lo he estudiado, yo lo he preparado, me he quemado las pestañas. Es el producto de mi estudio, es el producto del instituto, es el producto de la universidad. La o la sobreconfianza, en inglés se dice overconfidence, donde el yo, la arrogancia, pero también, hermanos, el éxito, hermanos, aparte de, hermanos, de que hay posibilidades, podemos estancarnos, nos sentimos complacidos, hay posibilidad de arrogancia, hermanos, también está, hermanos, la consecuencia de la sobreconfianza. Como hablábamos, hermanos, donde Proverbios 16, 18, y hablaba hermano Donay hace unos días, donde dice el proverbista, el sabio Salomón dijo, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. El hombre soberbio. Jesús fue bien claro y dijo, sin mí nada podéis hacer. No importa el conocimiento que el hombre tenga. No importa las universidades que haya pasado, los institutos, los libros que haya leído. Si no lo tenemos a Él, simplemente somos trapo de inmundicia. Eso dice la Biblia. Porque Él es el que le da el valor al ser humano. Por eso yo cuando me subo acá, hermanos, siempre pongo en mi mente y que nunca se me olvide, simplemente soy un micrófono que Él va a usar ese día. El grande es Él. Así como puede usar a los demás predicadores, me puede usar a mí. Porque el que hace todo o el que habla es Dios. Pero la sobreconfianza, antes, dice el proverbista, del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. En un segundo la moneda puede dar vuelta. Vio como Israel acababa de terminar una victoria y ahora están huyendo, corriendo por su vida. Dice el versículo, si leemos luego el versículo, hermanos, 5 dice, el versículo 4, perdón, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos, mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Iban 3,000 hombres, murieron 36. Alguien puede decir, no fue mucho la baja, 36 hombres, quizás ni se notó entre 3,000 personas. Pero analicemos esto por un momento. Entre esos 36 hombres iba un padre de familia, era el hermano de alguien, era el hijo de alguien entre Israel. No crea que esas personas no lloraron a esos muertos. Al que quizás estaba lejano, no era cercano a su familia o su familiar, pudieron haber dicho, no fue mucha la baja. Uno que hubiera muerto, personas lo lloraron. 36 hombres murieron ese día. ¿Ve cómo da vuelta la moneda, hermanos? Cuando uno tiene sobreconfianza, no, esta vez va a ser lo mismo. No, así como oré la vez pasada por aquel endemoniado, ya ni ayuno, ya ni oro, porque Dios va a estar conmigo la siguiente vez, como le pasó a Sansón. Esta vez Dios estará conmigo, dijo Sansón. Y ya Dios se había alejado de él. El peligro del éxito. Ahora el versículo 6 dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas después de ser derrotados. No consultaron a Dios. Ahora se postraron delante del arca de Jehová. Ahora el rasgar los vestidos y tirar polvo en la cabeza, hermanos, es una forma de expresar dolor, de expresar duelo, arrepentimiento, indignación, que es enojo, ira, enfado ante una situación. Yo le puedo asegurar que Josué estaba molesto. Y lo dicen los versículos que prosiguen. En la manera como él habló a Dios. Mire, dice que se postraron ante el arca, no dice a qué horas, pero hasta que cayó la tarde, él y los ancianos de Israel. No, hermanos, para consultar a Dios, y este es el problema de muchos de nosotros, antes de tomar una decisión, aquel joven no va y consulta a Dios, ¿me conviene esta joven? ¿Me conviene este novio? ¿Me conviene tomar esta decisión? ¿Me conviene hacer esto? No consultamos con Dios. Cuando las cosas salen mal, entonces venimos y reclamamos a Dios.
Eso es lo que hizo Josué. Versículo 7 dice, y Josué dijo, Señor Jehová, note esto, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarlos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? ¿Sabe lo que está haciendo Josué? Echándole la culpa a Dios. ¿Cuántos hemos hecho eso? Ni consultamos con Él, mucho menos nos acordamos de Dios. Hicimos lo que íbamos a hacer. Cuando las cosas salen mal, entonces sí vamos y reclamamos a Dios. Le dice, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Sabe? Los que han estado en estos estudios, ¿a quién se parece Josué en este momento? A los viejos que ya murieron, a los viejos rebeldes. Así se expresaban ellos ante Dios. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Allá estábamos bien con las cebollas y los rábanos. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Así le reclamaban a Moisés. Hermanos, en los momentos difíciles, hasta los grandes hombres de Dios dejan de creer. Vemos a un Elías después de haber derrotado, hermanos, los profetas de Baal, huyendo y meterse en una cueva. En los momentos difíciles, los grandes hombres de Dios, por eso no podemos confiar en nuestra fuerza. Porque no sabemos lo que traerá el día de mañana, no sabemos cuándo la moneda de vuelta, porque podemos estar en victoria, podemos estar llenos de gozo en este momento, pero ¿qué será de nosotros el día de mañana? Cuando experimentemos una derrota. Cuando nos demos cuenta, hermanos, que Dios ya no está con nosotros. Aquí vemos al hombre de Dios donde el versículo 27 termina el capítulo 6, dice, estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. El gran Josué ahora está reclamándole a Dios, no nos hubieras metido a esta tierra, mejor nos hubieras dejado al otro lado del Jordán, estábamos mejor allá. ¿Por qué nos trajiste acá? Una derrota hizo cambiar a este hombre. Movió su fe, movió en qué creía, movió el fundamento, hermanos. Ese es el problema cuando no estamos bien fundados. ¿Qué lo ha hecho mover a usted, hermanos? ¿Que el pastor no le dio la mano? ¿Que el diácono lo vio con malos ojos? ¿Que a usted merecía el privilegio y no se lo dieron? ¿Qué lo ha hecho dudar a usted? Al gran hombre de Dios, a la gran mujer de Dios. Ahí se notan los verdaderos hombres. Y comienza este hombre, dice, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los amorreos de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? El temor de Josué era que se iban a dar cuenta los demás pueblos. Que los de Ai, un pueblo pequeño, los había derrotado. Se iban a unir y los iban a rodear y los iban a exterminar. Pero a mí me gusta cómo Dios contesta en el versículo 10. Cuando Dios contesta. Porque podemos ir y cuestionar a Dios. Podemos ir y reclamarle a Dios, ¿por qué mi hijo? ¿Por qué mi matrimonio? ¿Por qué mi hogar? ¿Por qué mi condición? ¿Por qué mi estado de vida? ¿Por qué no salgo de esta miseria? ¿Por qué y por qué? Pero cuando Dios contesta, mire cómo le dice Dios en el versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Yo no te he dicho que adores. Yo no te he mandado a romper tus vestidos. Yo no te he mandado que estés en indignación, o que estés molesto, o que estés airado o enfadado conmigo. Yo no te he mandado a que tengas dolor. Dios le dice, no es momento de adorar. Levántate. Y luego le dice Dios, Israel ha pecado, no he sido yo el culpable. Los culpables han sido ustedes. Mire cómo cuando Dios contesta. En una ocasión Dios le dijo a Job, ahora calla y yo te voy a preguntar. Párate bien como varón, porque ahora yo te voy a preguntar a ti. Cuando Dios contesta, hermanos, a nuestras cuestiones, a nuestras preguntas, a nuestras acusaciones, ¿qué dijera Dios a usted? Ya deja de estar llorando. Ya deja de seguir ayunando. Yo no soy el problema, deja de seguirme reclamando, tú eres el problema. ¿Hace cuánto dejaste de orar? ¿Hace cuánto dejaste de leer la Biblia?
¿Te recuerdas que cuando te alejaste de mi presencia, tus hijos también se alejaron y por eso ahora están en la condición que están? ¿Por qué vienes ahora a llorarme? Y ahora vienes a pedirme que los saque de donde están. ¿Te recuerdas cuando me diste la espalda? ¿Preferiste mejor el trabajo? ¿No te importó congregarte? ¿Donde te fuiste al mundo? Y ya cuando ya estabas en el problema volviste y ahora vienes y me reclamas. Cuando Dios contesta. Y Dios le dice a Josué: levántate, Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo les mandé y han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Una infracción. El versículo 11. ¿A usted nunca le ha pasado de que de repente el policía lo para a uno porque andaba una luz quemada? No iba ni corriendo mucho. Pero de repente el policía ve que está la licencia vencida o no tiene. Donde ahora ya no le va a poner un ticket o una esquela o una infracción simplemente porque andaba una luz quemada. Ahora tiene infracción porque andaba luz quemada, manejando sin licencia, porque le faltó el respeto al policía y le deja hasta corte. ¿Ve cómo se acumulan las cosas con un pequeño error? Lo mismo sucedió con la nación de Israel, donde Dios le dice: mire, un pequeño pecado. Mire lo que dice el versículo 11. Israel ha pecado. Dios le dice: hay pecado entre ustedes. Pero mire lo que lleva el pecado, y esto es lo que uno no entiende. Cree que simplemente cometió un error. No, delante de Dios. ¿Sabe lo que es un pequeño error para nosotros? Delante de Dios es un gran horror. Tremendo error. Mire las infracciones que Dios le nombra a Israel por esta acción que hizo este hombre. Le dice en el 11: Israel ha pecado. Primero, han quebrantado mi pacto. Sabían lo que tenían que hacer. Sabían que debían obedecer a mi palabra. No han obedecido, son desobedientes. Primero han quebrantado mi pacto. Luego dice: han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Número 2, también han tomado del anatema. Han tomado lo que no es de ustedes. Han hurtado. 3. Han hurtado. Han mentido. 4. Y aún lo han guardado, lo han escondido. 5 infracciones por un pequeño error. El hombre cree que puede fallar y no tendrá consecuencias. Ese error que usted cometió, del cual se está acordando en este momento, ¿qué diría Dios de usted si Dios viniera y nos confrontara como confrontó a este hombre? Primero, quebrantaste mi pacto, sabías, conoces los mandamientos. Ya tienes 10, 15 años en la iglesia, escuchas mensaje tras mensaje. Y aún así no obedeciste a mi palabra, y cuando se te presentó la oportunidad, tuviste en poco mi nombre. Segunda infracción. No te importó tu familia. El pacto que hiciste con ese hombre, con esa mujer, de mantenerte fiel a él o a ella hasta que la muerte los separe, quebrantaste tu palabra, no eres hombre de palabra. Tercera infracción. Y Dios siguiera con la lista. Un pequeño error. ¿Ve cómo funcionan las cosas ante Dios? Ve que Dios, hermanos, cuando lo cuestionamos, Dios contesta. Cuando venimos y le reclamamos, Dios tiene cómo contestar. Por un momento él hizo silencio todo el día y Josué postrado ante el arca con los ancianos y decía: Dios, contéstanos. Ahora la Biblia no dice cuántas veces este hombre repitió lo que dicen los versículos 7 y 8. Pero si estuvo todo el día postrado ante Dios, lo tuvo que haber estado repitiendo todo el día. Pero Dios viene y le habla, le dice: estas son las infracciones que ustedes han cometido. Y no solamente eso, el individuo que lo ha hecho se ha quedado callado, lo tiene escondido. La consecuencia del pecado. Hermanos, cuando usted tenga la oportunidad de pecar, piénselo antes de hacerlo. Uno no sabe, hermanos, el daño que va a causar, y no solamente a una persona. No solamente, hermanos, va a afectar a su vida, va a afectar a su familia, va a afectar a los que están cercanos a usted, va a afectar incluso a toda una congregación, a toda una comunidad. Para que me entienda lo que le estoy diciendo, a Adán, hermanos, Dios le dio un mandato y le dijo: de todo árbol puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Este hombre en ningún momento cruzó por su mente. Él dijo: bueno, le voy a fallar a Dios, ya que mi mujer comió, también yo voy a comer. No sabía, hermanos, que se iba a llevar toda
la creación de Dios, como decimos en El Salvador, por las patas. Por eso que Pablo, cuando habla de esto, dice: por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte pasó a todos los mortales, por el error de un solo hombre. Eso debe pensar uno antes de cometer un pecado. ¿A quién voy a dañar? ¿Cuántas madres ahora se lamentan y quisieran retroceder el tiempo y decir: el tiempo que me alejé de Dios? Por complacer a un hombre pecador, a un hombre inmundo, descuidé a mis hijos, descuidé mi vida personal con Dios, ya no me congregué y me fui al mundo. Ahora mis hijos han pagado la consecuencia de un error. Hermanos, esto no es así nada más. Donde por eso es que la Biblia habla de esto, hermanos, de que somos un cuerpo. Mire esto, hermanos, y Josué entendió muy bien esto. Por eso que usted verá, en ningún momento Josué le reclama a Dios y le dice: pero Dios, si solo fue un hombre, ¿por qué te expresas de esa manera y dices toda la nación ha pecado? Josué era un hombre militar. Era un hombre que sabía cómo opera, hermanos, el ejército. Uno de los conceptos que enseñan en el ejército es donde uno, hermanos, es responsable por su peso. Donde uno tiene que saber bregar con su peso. En otras palabras, aunque usted sienta que ya no pueda, tiene que hacerle fuerzas y seguir adelante, porque el concepto es este: desde el momento que usted se descuida y no cumple con la labor que se le ha asignado, no solamente su vida está en peligro, sino también la de sus compañeros. Es un concepto que debemos tener también nosotros en el Evangelio. La Biblia dice que estamos en una guerra, y sabe que eso le ayuda a uno, hermanos, a trabajar en equipo, porque cuando uno comete un error, sabe que puede costar la vida de ese que está al lado suyo. Lo mismo es en el Evangelio. Somos un cuerpo, dice la Biblia. ¿Cree que no afecta, hermanos, cuando aquel hombre, hermanos, que se le ha asignado una tarea en el Evangelio, ya sea un diácono, ya sea un pastor, sea un predicador, líder de reunión, comete un error, hermanos? Hay una deficiencia en el cuerpo de Cristo. Esa labor que ese hombre hacía tan bien, ahora ya no la puede ejercer. Queda un vacío en la obra de Cristo y afecta a toda la obra. Ya no digamos aquellos que ponen la mirada en el hombre o que dicen: ese es mi líder y un día quiero ser como mi líder, y se da cuenta que se llevó a una joven de la iglesia, dejó a su mujer. El daño que causa un error. Y Dios le dijo a Josué: vas a consagrar al pueblo, versículo 13. Levántate, le dijo, santifica al pueblo y di: santificados mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti. Aquí, según el contexto, Dios está diciendo: hay maldición en medio de ustedes. Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de nosotros, de ustedes, la consecuencia del pecado. Mire lo que les dice Dios. El versículo 12 nos habla de las consecuencias del error. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Y note: ni estaré con ustedes si no destruyen el anatema en medio de ustedes. Eso causa el pecado. ¿Cuántos cultos hemos tenido donde la presencia de Dios no ha estado con nosotros? ¿Cuánto tiempo tiene usted de venir a un servicio donde ya no siente la presencia de Dios? Y mientras no arreglemos esa situación, yo le puedo asegurar de que Dios no dejará sentir su presencia en su vida. Usted sabe lo que necesita arreglar. Usted sabe lo que ha escondido hasta este momento, lo que ha tenido escondido hasta este momento. Todos sabemos. Yo no conozco su vida, pero Dios sí la conoce. Y Dios le dijo a la nación de Israel: mientras no arregles eso, no podrás hacer frente a tus enemigos. Señor, ¿cuándo voy a salir de esta situación? ¿Cuándo voy a salir de esta miseria? Oro, Dios, yo diezmo, yo ofrendo, hago todo lo que dice tu palabra, y Dios dice: no, hay algo escondido. Mientras no arregles eso, no vas a salir de esa miseria. Mientras no te afirmes, mientras no vuelvas a lo que hacías, al estudio de mi palabra, a la oración, a la búsqueda, donde si me sigues adorando mediocremente como los has estado haciendo, no vas a salir de tu miseria. Tienes que arreglar tu situación. ¿Ve que Dios no deja nada así al azar? Dios habla claro cuando va a hablar. Yo sé que en esta noche a muchos de nosotros nos está hablando. Usted sabe cómo está su vida espiritual. Uno sabe cuando baja espiritualmente.
aquel hombre que predicó o aquella mujer que predicó un mensaje y sintió como la presencia de Dios se derramó y como la gente venía, que usted le pusiera las manos y vio como el poder de Dios se sintió? ¿Y ahora dónde está? ¿A dónde estamos ahora, hermanos? ¿Será que el éxito nos arruinó? ¿Será que el éxito trajo confianza? ¿Será que el éxito nos estancó? ¿Nos sentimos complacidos que estábamos en la cúspide? ¿A dónde estamos ahora? Yo pregunto en esta noche, pero espiritualmente, ¿a dónde está usted? Posiblemente económicamente está bien, pero ¿qué tal su vida espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que predicó un mensaje? ¿Donde Dios lo usó como aquella vez? ¿Cuándo fue la última vez donde usted vio las almas llorar? Porque Dios se complació, aunque somos indignos, y usó sus labios para hablarle a ese pecador y vino llorando a su presencia. ¿Cuándo fue la última vez? Preguntas que debemos hacernos en esta noche. La consecuencia del pecado. Hermanos, nosotros creemos que podemos jugar con el pecado y no va a traer consecuencias. No, el pecado no es así nomás, hermano, nos aleja de la presencia de Dios. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, desde ese momento, dice la Biblia, nunca más vino a hablar como hablaba con ellos en el Edén. ¿Sabe qué hicieron después que pecaron? Se escondieron. Dios tuvo que andarlos buscando. Por primera vez Dios dijo, Adán, ¿a dónde estás? Así anda buscando Dios a muchos, escondidos, porque saben que no son dignos. Llegan a este lugar y ya ni oran y ni adoran porque saben, de por sí dicen ya Dios ni me escucha, porque saben cómo están. Y Dios le dijo, en la condición que están, no podrán hacer frente a sus enemigos. En la condición que te encuentras, no vas a poder, tus oraciones no tienen peso. En la condición que estás en este momento, puedes seguir clamando por tus hijos. Es como que enciendas un juego y se levanta el humo y se desaparece en el aire. Así son las oraciones de muchos, por la condición en la que estamos. Y esto no solamente, no voy a decir usted, estamos, porque a todos nos afecta. Todos estamos en la misma condición. Pero luego le dice Dios en el 13, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ustedes. Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos, lo repite otra vez, hasta que hayas quitado lo que está causando problemas en medio de ustedes. Os acercaréis pues de mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Mire cómo se ve, hermanos, la misericordia de Dios. Dios bien pudo haberle dicho a Josué desde ese momento, tal individuo ha pecado, tal individuo es el problema, por eso perdieron la batalla, por eso murieron esos 36 hombres. Pero Dios, mire la misericordia de Dios. Dios dice, mañana vamos a solucionar este problema, dándole tiempo que se arrepintiera. Cualquier inteligente entiende que con él se trataba y viene y habla con Josué y confiesa y dice, yo soy el problema. ¿Sabe algo que dice la Biblia? Dice la Biblia que el que se arrepiente alcanza misericordia. Dios dándole lugar a Acán. Todavía le dice a Josué, y Josué vino y se lo refirió al pueblo. Prepárense, santifíquense, porque mañana, a buena mañana, Dios nos va a mostrar a dónde está el problema. ¿Cree usted que Acán no sabía de qué se trataba? No, el hombre sabía. Es como cuando uno habla aquí y Dios pone en sus labios, no cometan adulterio, no sigan jugando con esa mujer que no es de ustedes, no sigan hablando con ese hombre que ya pecaron una vez y siguen chateando con él, no lo sigan haciendo. ¿Saben qué es con ellos? Mire, hermanos, hace poco tuvimos una experiencia con un joven donde uno admira esas situaciones. Cometió un error y él tuvo el valor de venir a hablar con otro líder y con mi persona y decirnos, hermano, he fallado a Dios. Y desde que cometí esto no he sentido tranquilidad en mi corazón y yo quiero dejarles saber a ustedes que he pecado. Oren por mí, me quiero reconciliar. Uno admira a esos hombres que reconocen su pecado. Pero ¿qué tal aquel sinvergüenza que lo sigue haciendo? O hasta el día de hoy ha callado y nadie sabe. Incluso se atreve a tomar privilegios.
Pero mire cómo opera Dios. El versículo 5 dice: y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Esto infundiría temor en cualquiera. Esto, hermanos, le daría fuerzas a cualquiera de venir al frente y decir: conmigo es, me arrepiento. Pero el versículo 16 dice: al ver que no hubo nadie, Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. E hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Mire cómo Dios hizo esto. Dios pudo haber dicho a Josué: aquel es. Primero llamó a una tribu. Tal vez el hombre se arrepentía. En esas tribus habían diferentes familias. Estaba la familia Ventura, la familia Zavala, la familia Aroche. Y Dios llama y dice: llámame a la familia esta. Y de todas las familias de la tribu de Judá llamó a esa familia. Y el hombre aún todavía no decía nada. Y desde esa familia llamó solo a los varones. Y aún no se decía nada. Y de ahí llama a sus abuelos, a su padre, hasta que llega a Acán. El hermano Nay me cuenta una historia que su padre, el hermano Francisco, que ya partió con el Señor, le contaba que sucedió en una iglesia en El Salvador. La iglesia estaba en el culto. Después de celebrar el culto iban a celebrar la cena del Señor. Y una diaconisa estaba viviendo con un joven, estaba teniendo relaciones, una diaconisa casada teniendo relaciones con un joven de la iglesia. Estaban orando para lo que hacemos, ¿verdad? Explicando de la cena del Señor y orando para santificar los utensilios. Y Dios usó a una hermana. Allá en nuestros países no hay alfombra como acá o pisos, ¿verdad?, de mármol, sino que piedras, tierra rocosa. Ese es el piso de las iglesias. La hermana, en el espíritu, con los ojos cerrados, llegó hasta el frente danzando. Y orando y hablando en lengua, se acercó a esta hermana y con voz suave le dijo en su oído: Dios sabe lo que has hecho. Dios sabe que estás viviendo con Julano. Dice Dios que no tome la cena. La mujer no quiso hacer caso, se lo dijo por segunda vez. La anciana, al ver que no hacía caso, se fue a sentarse, hizo lo que el espíritu. Ahora no estoy hablando de esas locuras que ahora vemos, ¿verdad?, de tirar gente al suelo. No, el espíritu es ordenado. La anciana, con los ojos cerrados, fue y le dijo a esta mujer. La mujer tomó la cena del Señor. 5 minutos después se desmayó. No despertaba, la llevaron al hospital, pasó meses en coma y falleció. Con Dios no se puede jugar. Ahora yo quiero que usted entienda cómo opera Dios. Dios desde el principio que le dijo a Josué: hay pecado en el pueblo, le pudo haber dicho: un hombre llamado Acán ha desobedecido a mi pacto, quiero que lo saquen a la afuera del campamento y lo maten. No, Dios teniendo misericordia, porque Dios en ningún momento quiere la muerte del pecador. La intención de Dios es restaurar, es de que el hombre llegue al conocimiento y entienda de que está mal y que busque el perdón de Dios. Pero no fue así con Acán. Después que fue descubierto, dice el versículo 19, entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Vamos a detenernos ahí un momento. ¿Cuántas veces hemos nosotros cuestionado personas? ¿Es cierto que usted cometió esto? Han llegado rumores a nosotros de que usted hizo esto con esta joven. No, es mentira, es un falso, que no lo quieren ver a uno allá en el altar, quieren quitarme el puesto. Y uno cree. De repente surgen fotos, hasta videos, y cuando uno va y los confronta con evidencia, dice: es pecado, hermanos, perdone. Eso es una sinvergüenzada. Cuando ya lo han descubierto a uno, ¿para qué confesar? Si ya las evidencias lo delatan a uno. Mire cómo actuó Dios cuando este hombre confesó. Ya era demasiado tarde, Dios le dio oportunidad. ¿Cuántas oportunidades le ha dado Dios a usted? Y sigue jugando.
Hermano, yo he hablado y lo digo una y otra vez, la paciencia de Dios tiene un límite. El hombre cree que puede jugar con Dios. Muchos han estado al borde de la muerte y Dios mostrándoles que con Dios no se juega. Algo le voy a decir en esta noche. Si usted es de esas personas que ha estado a punto de perder la vida por jugar con Dios, yo le aconsejo que no lo vuelva a hacer, porque la próxima es muy posible que no salga con vida. Con Dios no podemos jugar, hermanos. Y cuando este hombre fue descubierto, comienza a confesar y dice: es cierto, yo pequé, hice lo que no debía. Pues amigo, ya es un poco tarde para comenzar a dar detalles. Pero yo quiero enfocarme en el versículo 21, porque el 21 dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, tomé, y he aquí está escondido en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Sabe lo que vemos aquí en el capítulo 21? Es lo que se conoce como la anatomía del pecado o la estructura del pecado. ¿Cómo opera el pecado? Primero analicemos este versículo. Dice: yo vi un manto. La Biblia dice que los ojos son la ventana del alma. Ahí es la mayor parte del pecado, es por donde entra. No nos vamos a engañar nosotros, hombres casados, cuando ahora en el verano usted ve a esas mujeres con licra corriendo afuera. Y se acuerda la gordita que tiene en casa y ve a esa mujer con ese cuerpo donde usted no puede dejar de ver. Por los ojos entra el pecado. Este hombre, mire cómo dice: vi entre los despojos, lo vi. Pero no solamente se quedó ahí, mire cómo va después. Dice: muy bueno, y 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos, dice, lo cual codicié. Decía tenerlo. Deseaba que era mío, aunque esa mujer se me desnuda en la calle, no es mi esposa, pero yo deseara estar con ella, la codicié. ¿Qué dijo Jesús de esto? Todo aquel que codiciara a una mujer en su corazón, ya fue con ella a la cama. La anatomía del pecado. Y no solamente lo codició, extendió la mano y lo tomó. Echó mano. Así comienza el pecado. Ve aquella mujer atractiva. Comenzó con un texto. Ella respondió. Comienza a decirle cosas bonitas. Ella no dice nada y acepta. La invita a una cita. No pasó nada. Después van al hotel y aquí no ha pasado nada. Echó mano. Vio, codició y lo agarró. La anatomía del pecado. Y no solamente ahí, lo tomé, dice, y he aquí lo escondí. Después que uno ha consumado el pecado, se esconde. No nos vamos lejos, nuestros padres allá en el Edén. Dice la Biblia que Eva vio el fruto que era codiciable a los ojos. Lo vio. Y la serpiente la incitó y le dijo: ves, si comes de ese fruto vas a ser como Dios, conociendo el bien y del mal. Lo deseó, dice la Biblia. Lo vio y lo deseó. Después, ¿qué hizo? Extendió su mano y comió del fruto. Y no solamente eso, le dio a su marido. ¿Y después qué hicieron, hermanos? Usted conoce la historia. ¿Qué hicieron después de haber comido? Se escondieron. El que ha pecado después se aleja de la iglesia, como hablábamos el domingo. Y pone cualquier excusa. Disculpen, hermanos, que el trabajo. Disculpen, hermanos, que ahorita pues solamente que saque este trabajo. No, ya anda mal. Y podemos verlo, hermanos, un hombre que se congregaba con nosotros, sirvió en el ministerio de alabanza, comenzó con la excusa de que mucho trabajo y se quedaba dormido en casa cuando había culto. Llegaba a dormir a su casa en las tardes, de repente se fue con otra individua a crecer hijos que no son de él. Así comienza el pecado. Comienza uno a esconderse. Así como hizo Acán, lo vio, lo codició, extendió la mano, lo tomó y luego se escondió. ¿En qué etapa está usted de la anatomía del pecado? ¿Ya lo consumió? ¿Nadie sabe? Pues yo quiero compartir un versículo con usted y vamos a ir a Proverbios 28:13. Proverbios 28:13, el sabio Salomón dijo lo siguiente: el que encubre su pecado nunca prosperará. Sus pecados, el que encubre sus pecados. ¿De cuánto se ha quedado usted callado? Note que muchos decimos el que encubre su pecado. No, Salomón dijo sus pecados. Porque esto es algo que yo quiero que entienda. Cuando uno, hermanos, desarrolla esto de
la anatomía o cómo opera el pecado, después, hermano, se vuelve una práctica, donde usted se vuelve un experto. Como lo hizo la primera vez y no lo cacharon, nadie sabe, ni su esposa se dio cuenta, lo puedo volver a hacer con otra hermana, con otro hombre. Mi papá no sabe que yo tengo novio ya en la escuela, que ya hasta perdí la virginidad. Lo puedo volver a hacer. ¿Cómo no salgo embarazada? Porque yo soy inteligente, yo me cuido. ¿Cuántos han dicho eso? La anatomía del pecado. Por eso el proverbista dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero aquí está la clave, mas el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. ¿Sabe uno de los problemas? Ya vamos a ir terminando. Uno de los problemas, hermano, que sucede con la gente que peca, así como Acán, donde Dios le da la oportunidad de confesar, donde Dios le da la oportunidad de hermano, salir a la luz lo que tiene cubierto y no lo hace. Y cuando lo descubren, ¿saben lo que hacen muchos sinvergüenza? Se enojan porque lo descubrieron. Se molestan. Porque no fue lo suficientemente inteligente para que nadie lo descubriera. Y muchos saben lo que hacen, hermanos, ¿cómo se dio cuenta? Andan investigando quién fue el chismoso. El hombre inteligente dice, es pecado contra Dios. Y se arrepiente, se humilla. El que se humilla alcanza el perdón de Dios. El soberbio nunca será perdonado. ¿De cuáles es usted? Ahora nos vamos a quedar aquí en esta noche porque yo quiero, hermanos, continuar el próximo domingo y preguntar qué estamos ocultando nosotros. Porque usted se puede esconder del hombre, usted se puede esconder del pastor, se puede esconder de los diáconos, se puede esconder de la iglesia, pero de Dios nadie se esconde. Y Dios sabe lo que usted hace allá a solas. Dios sabe lo que usted tiene escondido. Y muchos lo sabemos esconder tan bien que lo andamos en el corazón donde nadie lo nota. No, es que esa mujer me cae mal. Y cuando tengo la oportunidad hablo a sus espaldas. Y subo acá arriba a ejercer privilegio, como aquí no ha pasado nada. No, aquí no pasa nada, hermanos. Aquí todo está bien. ¿Qué está escondiendo usted? Vamos a ponernos de pie en esta noche.